Seguimos con Acción 10 en la mañana. Efectivamente está con nosotros el doctor René Urroz. Él es especialista en ortopedia y traumatología. Un tema muy interesante que es sobre la fractura de cadera en adultos mayores. Comúnmente nosotros escuchamos que quizás nos refieren fractura de pelvis, pero ya el doctor nos va a comentar un poco y nos va a explicar un poco también la diferencia de esto. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Muchísimas gracias, Odile, y gracias por la invitación. Sí, comúnmente en la calle y algunos colegas también se van a referir de manera sencilla hacia los pacientes diciéndole fractura de pelvis. Pero los especialistas de ortopedia normalmente decimos fractura de cadera, porque implica cualquier fractura que ocurra desde la cabecita del fémur que se articula con la pelvis hacia el cuello, la zona de los trocánteres y el hueso hacia abajo. Sí. Entonces decimos de la cabeza aproximadamente unos 10, 12 centímetros más hacia abajo. Cualquier evento fracturario que ocurre en esa zona le vamos a llamar fractura de cadera. Sí. Y en el adulto mayor este es un evento muy importante. Me gustaría referirme un poco a cómo se ve esto de manera global, mundial. Fíjense, a nivel mundial la fractura de cadera representa un grave problema de salud pública por los altos costos de este tipo de lesión y por los altos costos biológicos para el paciente y para la familia. Sí. La fractura de cadera va a ocurrir usualmente en adultos mayores y ya vamos a ver por qué. Aunque ahora, producto de los accidentes de tránsito, motocicletas, accidentes de alto impacto en la calle, podemos ver fractura de cadera en los jóvenes. Pero lo ponemos como un tema aparte. Sí. La fractura de cadera del adulto mayor está asociada a problemas que tienen que ver con la osteoporosis. Una cadera que ya está frágil, una cadera con alto riesgo de fractura por caídas a veces menores. Sí. Este tipo de fractura por sí misma es una lesión muy grave para el paciente, muy grave, la sola lesión. No estamos hablando de la cirugía, luego vamos a hablar de eso, pero la sola lesión representa una agresión de un alto impacto en la salud y en la vida del paciente. ¿Qué pasa con una fractura de cadera? Solo por romper el hueso en esa zona, nosotros hacemos un cálculo de la pérdida de sangre del paciente. Sí. Y esa pérdida va a andar alrededor de los 1000 cc. Estamos hablando de 1 litro de sangre. A veces un poquito menos, pero el promedio va a ser aproximadamente eso. Esa sola pérdida ya representa un grave problema para el pacientito. El otro elemento es una fractura que no podemos inmovilizar. No existe un mecanismo para instalar un yeso. Tendríamos que tenerlo en la cama. Y cuando encamamos a este paciente por mucho tiempo, aumentamos los riesgos. Riesgos de neumonía, riesgos de aparecer escaras, riesgos de infecciones sobreagregadas y un riesgo terrible al que francamente le tenemos pánico a nivel mundial, que es el tromboembolismo pulmonar. Se forman pequeños coagulitos en los miembros inferiores que viajan hacia el pulmón o hacia el cerebro y tenemos un desenlace fatal. De manera que no es recomendable decir, por ejemplo, como escuchamos a veces, no, es una persona de la tercera edad, no es operable, mejor ahí va a ir el hueso poco a poco soldando o mejor tenerlo en casa. Eso no es recomendable, doctor. Bien, cuando conversamos esto con un ortopedista, los ortopedistas le van a explicar a la familia que el paciente va a tener que ser sometido a una cirugía que es de alto riesgo. Sí. Porque ya tenemos el accidente con unos riesgos propios y la cirugía con unos riesgos sobreagregados. Pero estos riesgos empezamos a manejarlos. Si tengo riesgo de un tromboembolismo pulmonar, voy a utilizar anticoagulantes. Si tengo riesgos de infecciones, voy a prever el empleo de antibióticos,
desde la profilaxis hasta el posquirúrgico. Si tengo otro tipo de riesgos neurológicos, cardiovasculares, lo voy a valorar en el proceso de preparación quirúrgica del paciente. Y no solo valorarlo, controlarlo. Esta cirugía precisamente está prevista en adultos mayores, en personas que tienen de 60 a 65 años a más. Sí. La gran mayoría se van a dar en el tramo de los 70 a los 80 años, la gran mayoría. Y luego tenemos pacientes operados de más de 80, 90 años, ¿verdad? Si manejamos bien los riesgos, si los controlamos bien y los ponemos a funcionar en nuestras manos, entonces el paciente debe sobrevivir. Pero sí es una cirugía riesgosa para el paciente. En resumen, el manejo de la fractura de cadera es 100% quirúrgico. No se puede esperar a que... No decimos que el paciente puede estar en reposo. Y eso ya le suma un gran problema a la familia por los costos. Bueno, supongamos que se va a operar en un hospital público, también tiene costos. Tiene costos para el Estado. Los implantes son carísimos, la cirugía lleva muchos elementos muy caros. Es una cirugía que normalmente la hacemos bajo control fluoroscópico, ya eso es caro, que implica muchos medicamentos para el control de los riesgos, ya eso es bastante caro, pero también la forma en que va a reaccionar el organismo del paciente delante de la cirugía es todo un problema biológico que tiene que ser manejado por el grupo de especialistas de ortopedia. Y en cuanto a la rehabilitación, doctor, ¿es necesaria, no es necesaria en este sentido? Bueno, siempre depende del caso. Algunas de estas fracturas van a tener que ser tratadas con prótesis totales de cadera o con prótesis parciales. Estos pacientes con prótesis deben caminar en las siguientes horas. Estamos hablando de que lo operamos ahora y 8 horas después de la cirugía, máximo 12 horas, ponemos a los pacientes a deambular ya. Existen otros implantes si queremos conservar, si el nivel de fractura nos permite conservar el hueso natural del paciente, podemos utilizar otros implantes para reparar la fractura que nos permiten que el paciente se siente desde las primeras horas y camine en los próximos días. Cuanto más temprano lo movilicemos, va a ser mucho mejor para el paciente. Vamos a tener menos complicaciones, vamos a manejar mejor los riesgos y el paciente va a reincorporarse a su vida normal. ¿Y en el caso de la pelvis, de fractura? Bueno, cuando hablamos de la pelvis, hablamos del anillo pélvico, tengo que decirles que las fracturas de pelvis, el anillo pélvico, son fracturas graves, 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 extremas. Y que muchas de estas grandes fracturas de pelvis pueden fallecer en el mismo lugar donde ocurre el trauma, porque se desgarran grandes vasos. Otras fracturas de pelvis van a ser manejadas quirúrgicamente, la gran mayoría. Las únicas que manejamos a veces con reposo, si nos fijamos ahí en la imagen, son algunas fracturas de la zona del pubis. Que algunas de ellas pueden ser manejadas con reposo. Pero cuando hablamos fractura de pelvis, hablamos de todo ese anillo pélvico que vemos ahí, ¿ya? Pero si vamos, por ejemplo, a esa fractura del hueso coxal grande, entonces estamos hablando de cirugía siempre, porque se pierde el equilibrio biomecánico de ese anillo pélvico y hay que restaurarlo. Doctor, ¿en cuánto tiempo el paciente debe ser sometido a una cirugía? ¿De inmediato al trauma sufrido? Qué excelente pregunta, qué excelente pregunta, porque ese es uno de los problemas a nivel mundial. Cuanto más temprano operemos al paciente, mejor. Menos complicaciones. Cuanto más tarde lo operamos, probablemente nos vamos a ver más complicados. Si yo tengo un paciente con fractura de cadera, operarlo en las primeras 48 horas es lo ideal. Todo el proceso preparatorio, el manejo de los riesgos, la valoración cardiológica, calcular si requerimos o no requerimos preparar sangre para esa cirugía, que usualmente lo tenemos que hacer.
intervenirlo temprano. ¿Qué pasa si me voy más allá de las 48 horas? Ya tengo un paciente con alto riesgo de neumonía. Oh, tan rápido, doctor. Muy rápido. Y ya tengo un paciente con mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar, y esa es una de las complicaciones en la que los ortopedistas, los intensivistas, tratamos de no tenerla porque es muy grave. ¿Qué sucede si está demasiado inflamado el área? Usualmente no vamos a ver una gran inflamación en este tipo de fractura. Okay. Ya el hueso se rompe, y se rompe en una sección que es muy hemorrágica, es hueso esponjoso. Por eso tenemos mucha pérdida de sangre, y por eso calculamos y preparamos sangre, tanto para reponer las pérdidas como para reponer las pérdidas que tenemos durante la cirugía. Correcto. ¿Verdad? Pero cuanto más temprano lo operemos, mejor. Y no hay que tener miedo. Es una cirugía que está diseñada y preparada para pacientes mayores. Correcto. Tenemos una consulta a través de nuestra página en Facebook, Sí. Noticiero Acción 10, y también Canal 10 Nicaragua. Buenos Sí. días, doctora. Tengo un astro pélvico en 4º grado. ¿Esto es riesgoso? Perdón, ¿un qué? Astros pélvico. Artrosis debe Me ser. imagino que debe ser algo. En grado 4. Sí, 4. Es una cirugía obligada, porque quiere decir que ha perdido prácticamente la articulación entre la pelvis y la cabeza, que está muy dañada, está perdida, normalmente duele mucho. La artrosis de la cadera, el ser humano la tolera menos que la artrosis de la rodilla. Sí. Todavía con la artrosis de la rodilla podemos esperar un poquito más, pero la artrosis de la cadera es prácticamente invalidante. Si es una artrosis de cadera y le han dicho que está en grado 4, es una prótesis total obligada. Correcto. Otra de las personas nos dice por acá: muy buenos días, mi papá pasó por eso, tenía 78 años, él se cayó y se fracturó la cadera, él padecía del corazón y era operado del mismo. Esperamos 15 días para que se operaran porque él seguro tenía que aprobarlo. Se operó, pero a los 2 días falleció de un paro cardíaco respiratorio. Mi papá no podía moverse del todo, nos dice un amigo. Otra de las personas... Ahí tenemos un ejemplo Así es. de por qué no podemos dilatar mucho para eso. Probablemente el señor murió de un tromboembolismo pulmonar. Wow. Otra de las personas también dice que les hagamos un llamado a los adultos mayores para que no hagan cosas que puedan hacer que se fracturen, Oh, ¿verdad? sí. Es una excelente intervención de esa persona y se lo agradecemos. La fractura de cadera tratada médicamente, yo diría que es el peor escenario. El mejor escenario es prevenirla. Sí. Previniendo la osteoporosis, trabajando sobre la disminución de riesgos de accidentes del adulto mayor. Incluso desarrollando todas las actividades de acondicionamiento físico para el adulto mayor que nos permitan recuperar el equilibrio, recuperar la fuerza y además evitando acciones que nos puedan llevar a un accidente. Que nos subimos en una banquita para sacar algo de la cocina, que caminamos por lugares oscuros, que a pesar de que está mojado las personas pasan por ahí y los adultos mayores lo hacen. Y queremos aprovechar porque nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por esa confianza y nuestros especialistas nos dicen por acá: muy buenos días, doctor, les pedimos por favor que le digan a los adultos mayores para evitar fracturas, prevención, dígale a don Horacio que no puede hacer. ¿Qué no puede hacer? Es un señor de 90 años y sus hijos dice lo quieren muchísimo y sanito. ¿Qué no debe hacer? Bien, yo tal vez no diría lo que no debe hacer, yo diría más bien lo que debe hacer. Sí. Deben nutrirlo bien, deben acompañarlo en todas las actividades que él quiera ir hacia la calle o a algún lado. Deben buscar un especialista que le oriente los ejercicios para el adulto mayor. Sí. Ejercicios que van a recuperar. Y de ahí que haga todo lo que quiera, pero con prevención de los accidentes. Correcto. Porque yo no sé qué hace don Horacio. Sí. Yo no sé si es que se sube al techo en una escalera, Y eso como ya no hacía lo mi puede papá, hacer. ya no puede hacerlo. Correcto. Sale más barato pagar el que repare el techo que ir a pagar una fractura de cadera. Sí, o ¿Ya? cambiar una llanta, por Así ejemplo. así es. Son cosas Entonces, que no. más bien lo que debemos hacer desde el punto de vista preventivo. Correcto. Otra de las personas nos escribe: buenos días, dice la operación un poco costosa, ¿incluyen los implantes también dentro de las operaciones?
Sí, claro. Miren, los implantes para cualquier zona del cuerpo humano son extremadamente caros. Recuerden que Nicaragua no produce estos implantes y tiene que comprarlos afuera. Y son muy caros. Sí. Aquí en Nicaragua incluso todas las compañías del mundo lo venden a costos más baratos que a como se ven en el resto de América Latina, pero son caros. Y la cirugía es un procedimiento caro también. Los gastos de hospital van a ser caros. Se requieren muchos medicamentos. Los anticoagulantes son caros. Este es un procedimiento caro. Si recuerdan, yo empecé diciendo que era un problema de salud pública a nivel mundial por el alto costo que significa para cualquier país. Como no, doctor, muchísimas gracias por su participación. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Si quiere hacerle cualquiera de las consultas relacionadas a este tema o a otro que pueda implicar alguna situación de fractura de cadera, como ya el doctor Urroz nos lo ha dicho. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, de inmediato vámonos con Yasmina, que tiene más información.